Hola, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a poner sobre la mesa un tema Que nos cruza por la mente a todos. exacto, que nos cruza por la mente a todos en múltiples momentos de la vida. Vamos a hablar de cómo entender, enfrentar y, pues, en última instancia, gestionar nuestros propios impulsos. Sí, un tema nada sencillo. Para nada. Y el objetivo de esta exploración es desglosar un verdadero kit de herramientas. Un kit que opera en dos frentes, uno mental y otro espiritual. Ajá. Es un recorrido ideal para quienes nos escuchan y buscan tácticas claras, aplicables, para romper con patrones de conducta que a veces resultan dañinos y sobre todo para recuperar el control sin sentir que la teoría es demasiado abrumadora. Totalmente. Y para lograr este desglose nos vamos a basar en un material bastante particular, muy interesante. Tenemos en nuestras manos un texto titulado Las 95 tesis psicocristianas. Un título fuerte. Muy fuerte. Es un libro cuya premisa central busca responder a una pregunta compleja. O sea, ¿cómo se pueden integrar la fe cristiana y la psicología clínica moderna? Claro. De hecho, fíjate que la portada del libro ilustra esto perfecto. Tiene una silueta humana con el cerebro iluminado, parada frente a una arquitectura clásica de iglesia. Hace cuenta, el puente visual entre la ciencia y la fe. Exactamente. El autor intenta crear ese puente entre la comprensión científica de la mente y las creencias espirituales. Pero bueno, siguiendo las peticiones específicas para este análisis, vamos a saltarnos el prólogo. Directo al grano. Directo al grano. Vamos a omitir el contexto general del libro y nos vamos a enfocar exclusivamente en la tesis número 1, que se titula ¿Cómo vencer las tentaciones? A ver, vamos a desmenuzar esto, porque la perspectiva psicológica con la que arranca esta primera tesis establece una base muy pragmática. ¿Sí? El texto sugiere que el primer paso absoluto es el reconocimiento y la autoconciencia. Y aquí el autor intenta desmitificar algo importante. Plantea que la tentación no es una especie de ente externo o maligno que aparece de la nada para complicarle la vida a la gente. Ajá, no es un monstruo bajo la cama. Exacto. En realidad, la argumentación es que surge de deseos humanos que son biológicamente naturales. O sea, estamos hablando del deseo de placer, de buscar aceptación social o simplemente de encontrar un alivio emocional ante el estrés. Claro, respuestas humanas básicas. Sí. Y el conflicto, según el texto, ocurre cuando esos deseos naturales se canalizan hacia conductas que terminan haciéndonos daño a largo plazo. Y el enfoque que propone el autor en esta sección es cambiar la lente. En lugar de que la persona se hunda inmediatamente en la culpa diciendo, tengo un problema de falta de voluntad o soy débil. ¿Qué es lo primero que uno piensa? Totalmente. El texto invita a adoptar una postura de curiosidad analítica, preguntarse qué detona el impulso, en qué momento del día ocurre y por qué. El libro ofrece un ejemplo muy cotidiano. El problema de fondo rara vez es, digamos, me tienta a comer de más. Ajá. Esa suele ser solo la conducta superficial. El detonante real que plantea el ejemplo del autor es más bien un me refugio en la comida cuando me siento solo o cuando estoy abrumado. Claro, es el síntoma, no la enfermedad. Exacto. Es un intento del cerebro por encontrar alivio emocional rápido. Por eso, en esta etapa, la fuente sugiere herramientas prácticas como llevar un registro emocional o practicar la atención plena. Lo que hoy conocemos comúnmente como mindfulness. Justo eso, el mindfulness. La meta es aprender a observar los patrones de pensamiento justo milisegundos antes de ceder al impulso. Es como instalar un sistema de monitoreo interno. Ajá. En lugar de reaccionar, te conviertes en el observador de tu propia mente. Imagina que alguien tuvo un día terrible en el trabajo, lleno de presiones. Y de camino a casa, lo único en lo que piensa es en devorarse 3 rebanadas de pastel o pasarse 4 horas haciendo scroll en redes sociales. Clásico. Sí. El libro nos dice que si logramos detectar que el detonante no es el hambre ni el aburrimiento, sino el estrés laboral, Ya tienes la mitad de la batalla ganada. la mitad de la batalla ganada, exactamente. Y una vez que se logra esa detección, el texto pasa a la fase del manejo de impulsos. Aquí se menciona que estas tentaciones activan fuertemente el sistema de recompensa del cerebro, específicamente a través de la dopamina. Sí, la famosa dopamina.
Y la postura del libro es muy clara aquí. El objetivo no es eliminar el deseo por completo, lo cual, pues, iría en contra de nuestra naturaleza humana, sino aplazar la respuesta. Nos deja una frase que se propone como ancla. Sí quiero esto, pero puedo esperar. Fíjate que esa frase tiene mucho sentido desde la neurociencia, porque su función principal es interrumpir el ciclo automático. A ver, cuéntanos más de eso. Sí, para ponerlo en términos sencillos, la dopamina no es solo la sustancia del placer como mucha gente cree. Es la molécula de la anticipación y el deseo. Es lo que te hace sentir que necesitas hacer algo en este preciso momento. Esa urgencia. Esa urgencia, exacto. El cerebro primitivo impulsado por esa dopamina exige satisfacción inmediata. Al verbalizar o pensar, puedo esperar, la persona está forzando la activación de la corteza prefrontal. Ajá. Pensemos en la corteza prefrontal como el director general o el gerente ejecutivo del cerebro. Es el área encargada de la lógica, de la planificación a largo plazo y de evaluar las consecuencias. El que pone orden, digamos. El que pone orden. El detalle es que este gerente es un poquito más lento en reaccionar que el cerebro primitivo. Por eso el texto compara el autocontrol con un músculo que se debe entrenar. Pero, a ver, tengo una duda sobre eso. Dime. Suena muy lógico en la teoría. Pero en la práctica, cuando alguien está en medio de un pico de estrés brutal o frente a algo que realmente desea, ¿cómo logra acordarse de llamar a ese gerente ejecutivo del cerebro? Es complicado. Porque en el momento de la tensión, parece que el piloto automático toma el control por completo. No hay tiempo para llamar al gerente. Es una excelente pregunta, y es exactamente donde suelen fallar las buenas intenciones. El autor reconoce esta dificultad, y por eso no se queda solo en el concepto abstracto. Propone 3 tácticas muy concretas para ese momento de crisis. Están diseñadas precisamente para darle tiempo al gerente ejecutivo de entrar en acción. Ok, a ver cuáles son. La primera táctica es respirar profundo y forzar una distracción de 10 minutos. 10 minutos. Sí, y esos 10 minutos no son un número arbitrario. Es el tiempo aproximado que necesita el sistema nervioso para que la intensidad inicial del pico de dopamina comience a descender. O sea, dejar que baje la marea. Exactamente. No se trata de decir, nunca voy a hacer esto, lo cual genera más ansiedad, sino de decir, lo haré en 10 minutos. Esa pequeña ventana de tiempo a menudo es suficiente para que la lógica recupere el control. Entiendo. Es una especie de negociación con uno mismo para ganar tiempo. Sí. Y las otras 2 técnicas que menciona el texto van muy de la mano con esto. La segunda es cambiar drásticamente de entorno físico, es decir, moverse. Vital. Si el impulso ocurre en la sala frente a la televisión, la instrucción es levantarse e ir a la cocina, salir a caminar un ratito o hacer una llamada. Se trata de romper el contexto espacial que está alimentando la tentación. Cambiar de escenario. Exacto. Y la tercera táctica es reemplazar la conducta por una alternativa. Si el cerebro está demandando desesperadamente una recompensa, la estrategia es dársela, pero eligiendo algo que no genere un ciclo de destrucción posterior. Un vaso de agua muy fría, escuchar una canción específica, algo que sirva de puente. Exactamente. Es un enfoque de reducción de daños prácticamente. Y todo esto nos prepara para la siguiente fase del libro. Aquí es donde se pone muy interesante. ¿Sí? Porque pasamos al punto de la reestructuración cognitiva. El texto expone cómo en el milisegundo exacto de la tentación, los seres humanos somos expertos en mentirnos a nosotros mismos. Los mejores mentirosos. Empezamos a fabricar una serie de justificaciones que suenan increíblemente razonables en el momento. Sí. El autoengaño es un mecanismo de defensa muy estudiado en psicología. Las tentaciones ganan terreno cuando la mente empieza a construir permisos temporales. El autor señala las clásicas frases que todos hemos usado. Solo por esta vez. He tenido una semana muy dura, me lo gané. O el clásico, el lunes empiezo la dieta. El lunes sin falta. El lunes sin falta. Estas justificaciones operan minimizando el impacto de la acción y borrando temporalmente las consecuencias futuras. Lo que el texto propone aquí es un cambio de guión interno. Ajá. En lugar de operar bajo la premisa de «me lo merezco», que suele ser el argumento central de la gratificación instantánea, el autor sugiere entrenar a la mente para utilizar otra frase. ¿Cuál es? Merezco sentirme en paz después de esto. Merezco sentirme en paz después de esto. Esa pequeña modificación en el lenguaje interno me parece un punto de anclaje muy pragmático. Cambia todo el enfoque. Lo cambia por completo.
es pasar de enfocar la recompensa en los próximos 5 minutos a enfocarla en cómo te vas a sentir en las próximas 5 horas o 5 días. Es priorizar la estabilidad mental a largo plazo en lugar de intercambiarla por un alivio fugaz. Exacto. Y luego, para cerrar este bloque psicológico de la primera tesis, el autor introduce el concepto del apoyo social. El texto sostiene que intentar librar estas batallas de autocontrol en total aislamiento suele debilitar la fuerza de voluntad. Sí, y esto nos lleva a un principio fundamental sobre cómo funcionamos en sociedad. El libro aborda el aislamiento versus la vulnerabilidad. Cuando una persona mantiene una conducta que sabe que es dañina en secreto, ese aislamiento suele generar mucha vergüenza. Muchísima. Y la vergüenza drena una cantidad enorme de energía mental. Aquí entra un concepto psicológico que el texto intenta mitigar, que es la disonancia cognitiva. Ajá, la fricción interna. Exacto. Para ponerlo de forma sencilla, la disonancia cognitiva es esa fricción o incomodidad mental que sentimos cuando nuestras acciones no coinciden con nuestros valores o con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Al ocultar nuestras luchas, esa disonancia crece. Se vuelve un peso gigante. Un peso enorme. En cambio, el autor plantea que hablarlo con personas de confianza o grupos de apoyo tiene un efecto desarmador. Al compartir la carga, el problema pierde esa aura de monstruo invencible y se convierte en un reto manejable. Y sin embargo, admitir que estamos batallando con algo va muy en contra de nuestra cultura actual, ¿no crees? Totalmente. Vivimos en una época donde proyectar control y éxito todo el tiempo es casi una obligación. Decir en voz alta, estoy perdiendo el control con esto, requiere despojarse de mucho ego. Muchísimo ego. Pero, como sugiere el texto, parece que poner el problema bajo la luz es lo que le quita el poder. Ahora, hasta aquí hemos explorado el andamiaje psicológico de esta primera tesis, que aporta muchas tácticas. Pero considerando que el libro se titula Las 95 tesis psicocristianas, la propuesta del autor es que esta ecuación está incompleta si no se aborda la otra mitad. Así es. Si conectamos esto con el panorama general del libro, debemos cambiar de lente y analizar la perspectiva espiritual que el autor entrelaza con la psicología. Vamos a eso. El texto argumenta que, para el creyente, la psicología por sí sola puede quedarse en un ejercicio de simple gestión de crisis. Por lo tanto, el autor introduce la idea de que la tentación no se vence únicamente por represión o manejo de impulsos, sino a través de la comunión. La comunión. ¿Sí? La premisa espiritual aquí es que intentar reprimir un deseo a pura fuerza de voluntad es insostenible con el tiempo. El músculo se cansa. La solución que plantea el libro es anclar la mente en algo superior al estímulo del entorno, utilizando prácticas contemplativas. Como la oración, supongo. Como la oración, la meditación en textos sagrados o el silencio intencional. El autor, de hecho, cita un pasaje de la tradición cristiana, Mateo 26:41, que dice: «Velad y orad para que no entréis en tentación». Exacto. Lo interesante es cómo el libro traza un paralelo entre el velar de este texto antiguo y el concepto moderno de atención plena o mindfulness, del que hablábamos hace un momento. Ambos exigen estar despiertos al momento presente. Es la misma herramienta con diferente lenguaje. Exactamente. Pero hay un concepto en esta sección espiritual que llama mucho la atención. El texto lo describe casi como un robo de identidad. El autor argumenta que psicológicamente el objetivo del impulso es hacer que actúes en piloto automático, pero espiritualmente el objetivo de la tentación es hacer que olvides quién eres y cuál es tu propósito fundamental. Esa es una de las conexiones centrales que hace el autor entre ambas disciplinas. Desde su óptica espiritual, el propósito de la prueba es desvincular a la persona de su identidad y de sus valores más profundos. El argumento es que cuando alguien tiene absoluta claridad sobre su propósito a largo plazo, los distractores momentáneos pierden fuerza. Claro, ya no te mueven tan fácil. Resulta mucho más factible rechazar un impulso cuando existe la convicción de que esa acción específica va en contra de la identidad que se desea construir. La herramienta que el libro sugiere para combatir ambas trampas, el piloto automático de la mente y la amnesia espiritual, es esencialmente la misma. ¿Cuál sería? La pausa consciente para recordar el propósito. Es una forma de verlo muy estructurada.
Si lo aterrizamos a un escenario de la vida profesional, es como si alguien te ofreciera participar en un negocio que te va a dejar mucho dinero rápido hoy, Ajá. pero que sabes perfectamente que es poco ético y podría destruir tu reputación y la carrera de tus sueños mañana. Ya Si sé. tienes muy claro a dónde quieres llegar y quién quieres ser en tu industria, decir que no deja de ser un sacrificio doloroso y se convierte en una decisión lógica de autoprotección. Exacto. Protege tu visión a largo plazo. Y esto me lleva al tercer punto que toca el autor en esta sección, la redefinición de la prueba. El texto sugiere que la perspectiva espiritual cambia el significado del impulso. Ya no se trata solo de aguantar la respiración para no cometer un error. Exacto. El autor plantea un cambio de paradigma total. Sugiere pasar de ver la tentación como un sufrimiento inútil o una tortura a verla como un campo de entrenamiento. Un gimnasio para el carácter. Literalmente. Para fundamentar esto, el libro hace referencia a otro texto bíblico, Santiago 1:12, que habla de la bienaventuranza de quien soporta la prueba y fortalece su carácter. La visión que propone las 95 tesis psicocristianas es que cada vez que se aplica el freno ante un impulso destructivo, no solo se está evitando un peligro, Sino que construyes algo. se está construyendo activamente el carácter. Es la contraparte espiritual de la analogía del músculo del autocontrol que vimos en la sección psicológica. Cada resistencia añade un nivel de madurez. Es un enfoque que busca darle un sentido de utilidad a la frustración de tener que contenerse. Totalmente. Pero el texto no se queda en un idealismo perfecto. También aterriza en la realidad de la condición humana, porque somos falibles. Todos lo somos. Llegamos a la última parte de esta tesis 1, que aborda lo inevitable, la caída. ¿Qué sucede cuando las herramientas psicológicas y las prácticas espirituales no son suficientes y la persona cede al impulso? El libro dedica una sección al manejo de la culpa, estableciendo una diferencia muy marcada entre la culpa que paraliza y la convicción que restaura. El autor es muy enfático en este punto. Sostiene que quedarse estancado en un ciclo de culpa sostenida es contraproducente, ¿Por qué? porque la culpa excesiva paraliza a la persona y paradójicamente la hace más vulnerable a volver a caer en la misma conducta para buscar alivio emocional. Es un círculo vicioso. Te sientes mal por hacerlo y para dejar de sentirte mal, lo vuelves a hacer. Exactamente. Y aquí es donde el texto introduce la práctica de la confesión, analizándola desde ambos frentes. Psicológicamente, verbalizar un error frente a otro ser humano reduce inmediatamente la disonancia cognitiva de la que hablamos antes. Le quita el peso. Saca el problema de la oscuridad del aislamiento y permite analizar qué parte de la estrategia falló. Desde la perspectiva espiritual que maneja el libro, la confesión tiene la función de restaurar la conexión que la conducta evasiva interrumpió, tanto con la comunidad como con lo divino. Es un cierre que busca redondear el proceso, pasando de la prevención a la restauración. Sí, Y para cumplir con el objetivo que nos planteamos al inicio, creo que es el momento perfecto para hacer una gran síntesis de las conclusiones que nos deja esta tesis 1 sobre cómo vencer las tentaciones, tal como lo resume el material. Tenemos dos grandes pilares que el autor intenta armonizar. resumiendo los puntos centrales del autor, por el lado del enfoque psicológico, la clave fundamental es la autoconciencia y la gestión del espacio entre el estímulo y la respuesta. Ajá. Las prácticas que el libro recomienda incluyen el mindfulness para detectar los detonantes emocionales a tiempo, la reestructuración cognitiva para desarmar nuestras propias excusas internas y la búsqueda de apoyo social para romper con el ciclo del secretismo y la vergüenza. Y por el otro lado, en el resumen del enfoque espiritual, la clave que propone el libro es el mantenimiento de la conexión y la claridad de propósito. Las prácticas sugeridas en esta área son la meditación o el silencio intencional, la oración para no depender solo de la fuerza de voluntad, la confesión oportuna para evitar la parálisis de la culpa y el ejercicio constante de recordar nuestra identidad fundamental. Es un modelo bastante completo. Es un modelo que intenta abarcar la complejidad de las decisiones humanas. Ciertamente, el libro se esfuerza por demostrar que el lenguaje clínico de la neurociencia y el lenguaje de la tradición de fe pueden dialogar y ofrecer herramientas complementarias para enfrentar la naturaleza de nuestros impulsos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nos apegamos a lo que plantea la lectura de hoy, significa que la experiencia humana es profundamente multidimensional.
Intentar cambiar un comportamiento arraigado o gestionar impulsos complejos requiere entender nuestra biología. Necesitamos saber qué papel juega la dopamina, cómo la mente racional necesita tiempo para reaccionar y cómo el aislamiento nos sabotea. Sí, no podemos ignorar la biología. Pero el autor también nos invita a considerar que la pura técnica clínica podría resultar insuficiente si no conectamos nuestras acciones con un marco de valores o un propósito espiritual a largo plazo. Según este análisis, requerimos herramientas integrales para ambos frentes. Y esto me lleva a pensar en algo que va un paso más allá de lo que el texto aborda directamente. A ver. A lo largo de este análisis, hemos hablado de herramientas individuales, la pausa de 10 minutos, la reestructuración de nuestros pensamientos, la meditación personal. Pero si consideramos el entorno moderno en el que vivimos, estamos inmersos en un ecosistema digital y de consumo donde hay miles de ingenieros, algoritmos y campañas de marketing diseñados específicamente y con presupuestos millonarios. ¡Wow! Sí. Diseñados para agotar nuestro músculo del autocontrol y secuestrar nuestra atención. Esto plantea una pregunta importante para reflexionar. ¿Cuál sería? En un mundo estructuralmente diseñado para mantenernos en ese piloto automático del que hablaba el libro, ¿siguen siendo suficientes las herramientas de autocontrol individual o necesitamos empezar a pensar en establecer límites y redes de apoyo a nivel cultural y colectivo para proteger nuestra atención y nuestra identidad? Si la tentación hoy viene programada en el celular, a lo mejor el impulso es una alarma que nos avisa que nuestra mente necesita atención y nuestra alma necesita conexión profunda. ¡Qué gran punto para llevarnos de tarea! Es plantearnos si estamos peleando una batalla individual contra un ejército algorítmico, y si quizás la solución también requiere rediseñar nuestros entornos, no solo nuestras mentes. Es una idea excelente para dejarla sobre la mesa y que nuestra audiencia siga reflexionando. Así es. Ha sido un recorrido muy interesante por la primera tesis de las 95 tesis psicocristianas, analizando este cruce fascinante entre mente y espíritu. A quienes nos escuchan les agradecemos por acompañarnos en este análisis a fondo, esperando que este desglose de herramientas les haya resultado valioso y aplicable a sus propias rutinas. Nos escuchamos en la próxima exploración. El gusto es mío. Gracias a todos por su tiempo y por la disposición de profundizar en estos temas. Hasta pronto.